En este programa conoceremos al insecto Metamasius espinol, que construye laberintos cavernosos en el nopal. Hablaremos de la agresividad animal, un mecanismo de supervivencia. Y con experimentos divertidos revelaremos la importancia de la física en la vida cotidiana. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Estamos aquí para conocer la 10ª edición de la Feria de Ciencias de esta universidad. Aquí vas a poder encontrar 50 proyectos desarrollados por estudiantes y docentes de esta casa de estudios. Vamos a conocer algunos de ellos en este programa. Quédate con nosotros, comenzamos. Poco a poco, la divulgación de la ciencia va ganando más espacios. Son los más jóvenes quienes a través del juego experimentan la ciencia como algo que está dejando de ser complejo o difícil. Temas como la biodiversidad, las neurociencias o la física pueden ser interesantes y divertidos para comprender el medio que nos rodea, convertirse en un reto de aprendizaje y dar la pauta para generar un mayor número de investigadores. Fundamental para el país, para el desarrollo del país, invertir en ciencia, ¿no? La ciencia no es un gasto, es una inversión. Entonces, en esta época de los recortes, tendrían que recortar las cosas que no son prioritarias. La ciencia es prioritaria. Así lo demuestran muchos países que han invertido en ciencia para su desarrollo y han tenido éxito. Ese es el propósito de la Feria de Ciencias que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, un evento que en su 10ª edición recibió en sus más de 50 stands cerca de 17,000 asistentes, la mayoría estudiantes preuniversitarios. Para nosotros esta no solo es la posibilidad de que nuestros profesores den a conocer el trabajo, sino es una ventana que nos permite acercarnos a comunidades que de otra manera no se acercarían y hacerles ver pues, la importancia que tiene un trabajo de esta naturaleza y que eventualmente puedan considerar que la formación científica es una posibilidad, ¿no? Esto es posible por la doble función de sus académicos, quienes involucran a sus alumnos en proyectos de investigación. La UAM, permítame decirlo, y es particularmente Iztapalapa, se distingue por haber desarrollado desde sus inicios un enfoque de desarrollo científico que está muy presente en nuestra unidad, quizá ese es nuestro rasgo distintivo, porque además aprovechamos una característica que la UAM tiene y es la figura de profesor investigador. Aquí nosotros no separamos el trabajo de docencia del de la investigación. Esta Feria Científica de la UAM es un espacio abierto y un ejercicio de sensibilización para la construcción del conocimiento. Una plaga puede ser cualquier organismo que afecta al medio ambiente o que transmita enfermedades. Plantas, insectos, aves o incluso los roedores pueden ser considerados plagas. Anteriormente, el uso de químicos era un mecanismo bastante empleado para acabar con estos animales. Sin embargo, hoy en día se buscan mecanismos mucho más integrales con el objetivo de evitar un deterioro de los ecosistemas. Este objeto seco y cavernoso alguna vez fue un nopal. Fue atacado por una plaga de Metamasius espinol, mejor conocido como picudo del nopal. El insecto de color negro y manchas rojas no solo se alimenta superficialmente de la cactácea. Sus larvas se encargan de construir laberintos cavernosos hasta matar por completo la planta. Hace aberturas en el nopal, deja huevecillos y prácticamente empieza a comer todo el nopal. Y posteriormente, ya que está afectado el nopal, se cae toda la penca, entonces esto causa grandes pérdidas económicas.
Una plaga es el crecimiento desmedido de la población de una especie que perjudica a otros organismos y al medio ambiente. En su mayoría, son ocasionadas por el hombre al destruir especies vegetales o animales, contaminar ríos y mares, introducir especies exóticas a otros ecosistemas, emitir gases tóxicos a la atmósfera y todo aquello que altere la naturaleza. Para combatir las plagas agrícolas se utilizan 3 métodos: el químico, en el que se hace uso de plaguicidas; el biológico, en el que se introduce al enemigo natural de la plaga; y el cultural, en el que se emplean estrategias tradicionales como la rotación de cultivos para evitar la sobrepoblación de especies. Sin embargo, se han visto mejores resultados cuando se hace una combinación de ellos. La tendencia desde los años 60 para acá es el control integral de plagas o manejo integrado de plagas, haciendo uso de los 3 tipos de control. No podemos aplicarnos solamente el control biológico, que quisiéramos que fuera más conocido y más aprovechado, si no conocemos los ciclos de vida de quién se come a quién y cuál podemos utilizar como parasitoide, si no sabemos la evolución de los mismos insectos para poder aplicar solamente control biológico. Por lo tanto, se hace un manejo integral de plagas, es lo que más se ve favorecido. El control biológico también incluye el uso de virus, protozoarios, bacterias y hongos entomopatógenos, capaces de enfermar únicamente al insecto plaga. Los hongos entomopatógenos son agentes que nos van a ayudar a controlar la plaga. Principalmente su mecanismo de acción es que primero va a invadir y adherirse al cuerpo del insecto, por consiguiente va a penetrar su cutícula. Se va a comenzar a liberar el hongo libera toxinas y enzimas que le causa enfermedad al insecto y de esta forma el insecto le va a causar la muerte. Aunque se sigue haciendo uso de sustancias químicas, el manejo integral de plagas se inclina más hacia técnicas ecológicamente sustentables, efectivas y de efecto duradero. Me encuentro en los stands de física y matemáticas. Una de las mejores formas para aprender estas disciplinas es a través de la experimentación y, ¿por qué no?, del juego. La luz, el sonido, la gravedad o la electricidad. Son fenómenos que estudia la física. Esta ciencia fundamental nos permite percibir y explicar todo lo que nos rodea, abarcando no solo lo que vemos, sino también aquello realmente pequeño como lo nanométrico, o lo infinitamente grande como el universo. Para acercarnos de una manera lúdica a las leyes que rigen la física, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, participaron activamente en la Feria de las Ciencias. La verdad es que la física es una ciencia muy útil, es muy divertida estudiarla. Es un reto, uno tiene que ejercitarse mucho y hacerse de una metodología para poder estudiarlo, ¿no? Es muy exigente, pero es muy divertida y la verdad es que cuando uno lo estudia tiene la recompensa de crecer. Con experimentos sencillos mostraron cómo funciona una esfera de plasma, la forma de encontrar el centro de gravedad de los objetos a partir del equilibrio, o el comportamiento de las ondas. Ahí tenemos una onda que está formada de 2 nodos, ¿no? En las ondas podemos ver lo que son los valles, acá abajo las crestas, y los nodos son estos. La frecuencia de una onda es, las veces que se completa, de valle a valle en una cierta longitud o en un cierto tiempo, ¿no? Este tipo de juguetes nos ayudan a entender qué significa todo eso, ¿no? ¿Qué significan las ecuaciones? ¿Qué significan las interacciones? De una forma real, más acercada. La física es una ciencia tangible que, además de ayudarnos a comprender distintos fenómenos, nos permite desarrollar el pensamiento abstracto. Los científicos que más trabajan con números y ecuaciones son los físicos. Una vez Galileo Galilei dijo que
El universo era un libro abierto de conocimientos, siempre abierto frente a nuestros ojos. El único problema es que nosotros no hablamos el mismo lenguaje o el mismo idioma que el universo. El universo habla el idioma perfecto de las matemáticas. Entonces nosotros utilizamos justamente esta poderosísima herramienta, las matemáticas, para poder analizar, explicar y comunicar lo que pasa a nuestro alrededor en los fenómenos naturales y todo lo que vemos en el universo. Esa es la dualidad de la física. Puede ser dura y abstracta, pero también es posible verla, tocarla, experimentar y jugar con ella, hasta descubrir que puede llegar a ser fascinante. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores que conocemos. Existen más de 1000 especies en todo el mundo. Solamente el 5% de ellos son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. La gran mayoría prefieren comer frutas, pequeños insectos, se alimentan de néctar de las flores o incluso algunos de ellos de pequeños animales, son carnívoros. Algo que debes saber que es importante es que juegan un papel importante en la producción de alimentos, ya que son excelentes polinizadores. En el stand podemos encontrar diferentes cosas sobre los murciélagos en las cuales estamos aclarando algunas dudas y mitos que tienen sobre ellos. Estamos presentando una maqueta en la cual representamos los diferentes refugios y hábitats que pueden ocupar los murciélagos, porque se tienen ideas erróneas de que solamente pueden habitar en cuevas los murciélagos. Estamos representando que habitan también en árboles, entre el follaje de ellos, en algunos huecos, en grietas, en cuevas también, pero también los podemos encontrar en casas abandonadas e incluso en las mismas ciudades. Muchos de los mitos que tienen acerca de ellos, uno de los principales es que son ratones viejos y cuando estos envejecen se transforman en murciélagos. Tenemos en un frasquito un feto de un murciélago para enseñarles que son murciélagos desde el momento de su nacimiento, que son una especie totalmente diferente de los roedores. Otro de los mitos que tienen es que solamente se alimentan de sangre. Los murciélagos se alimentan los podemos clasificar en cinco grupos de acuerdo al tipo de alimentación que tienen. En los frugívoros se alimentan de frutas, insectívoros de insectos, nectanívoros o polinívoros que se alimentan del polen de las plantas, los carnívoros que se alimentan de carne de algunos roedores, algunos lagartijas, sapos o ranas, y los hematófagos, que son de los que se alimentan de la sangre, pero esto lo hacen de algunos animales. Tienen mucha importancia. Los principales son principales dispersadores de semillas, aquellos que se alimentan de frutas, porque no solamente el fruto que comen lo comen en el mismo lugar donde lo obtienen, sino que lo pueden transportar a otros lugares porque llegan a realizar viajes de hasta 30 kilómetros de distancia. Sirve como dispersores de semillas y reforestadores. Los que se alimentan de carne y de insectos sirven como controladores de plagas, ya que en algunas poblaciones con demasiados murciélagos que se alimentan de insectos pueden llegar a comer hasta 1 tonelada de insectos por noche. Los que se alimentan de polen y néctar son los principales polinizadores. En México tenemos un murciélago que es el Leptonipteris yerbabuena, que es el principal polinizador de agaváceas y cactáceas, y con ello hace una diversidad genética en estas plantas, y de ahí los diferentes sabores de los tequilas y de los mezcales. Y bueno, el murciélago que se alimenta de sangre, que aunque muchos no le encuentran una función a ellos, lo que hacen estos es que se alimentan de la sangre de los animales que ya son muy viejos o que están enfermos, haciendo una limpieza genética dentro de esas poblaciones. En México contamos con 138 especies de las 1200 que existen en el mundo. Entre ellas tenemos murciélagos, 3 de los 5 que se alimentan principalmente de sangre. Lo que tengo frente a mí es la colección de restos fósiles de la UAM Iztapalapa. Tenemos ejemplares únicos como trilobites de más de 500 millones de años de antigüedad. Tenemos estas amonitas que tienen 150 millones de años, o por ejemplo un colmillo de un tiburón que vivió hace 38 millones de años en nuestro planeta. Esta muestra es sin igual, incluso puedes encontrarte con restos de mamuts que fueron encontrados debajo de las instalaciones de la UAM Iztapalapa. Si quieres conocer más sobre ella, aquí te la presento. Todo esto es parte de la colección del Laboratorio de Paleontología y Riesgo Geológico, donde tratamos de mostrar tanto piezas nacionales como internacionales para darle a conocer al público en general lo que existió.
tratando de hacer énfasis en lo que podemos encontrar en México y sus similitudes que pueden existir con otros países. Fósiles es una palabra que viene del latín que significa desenterrar y se usa para designar a toda evidencia de vida que ha sido encontrada en elementos de la Tierra, tanto en roca como en ámbar, incluso en hielo. Tenemos aquí dividido el stand en lo que son dos grupos, el grupo de vida marina y el grupo de vida terrestre, cada uno proveniente de distintos lugares del mundo para poder justamente ejemplificar esta gran variedad. Mexicanas tenemos los helechos, tenemos calamites, que es un pariente de la cola de caballo muy usada en medicina tradicional, y podemos decir trilobites, que son nuestras piezas más antiguas de 540 millones de años, mucho antes de que existieran tan siquiera los vertebrados, no existían ni siquiera los peces en esas épocas, y más que todo la biología marina, bueno, todos los organismos marinos, tanto amonoideos y nautilos, que son parientes de los pulpos, pero con caparazón. Lo que hacían los primeros paleontólogos, que más que todo eran naturalistas en esos tiempos, eran encontrar a los organismos y veían a qué se parecía. A eso se le llama anatomía comparada. Si tienen las mismas características, deben ser lo mismo. Sin embargo, a través de nuevos software, nuevos programas para recrear la historia evolutiva, nuevos hallazgos, técnicas para poder extraer fósiles de la roca, incluso la tomografía que usamos en radiografías comunes y corrientes, han permitido ver más allá de lo que uno alcanza a distinguir. Y sí ha apoyado mucho en comprender lo que era la biología en la antigüedad. En México realmente no ha habido una gran difusión de esta ciencia. Lo que conocemos popularmente es lo que nos muestran de otros países como Tyrannosaurus Rex o esos grandes dinosaurios que existieron en Argentina o en China. En México también existe paleontología y existen paleontólogos muy buenos que se están esforzando en tratar de mejorar esta ciencia. Mas es importante que se dé a conocer al público, porque la paleontología no solo son dinosaurios, y aunque solo fueran dinosaurios, tenemos una gran riqueza en el país que puede ser aprovechada. Este que tengo aquí es un pez beta, Beta splendens, también es conocido como el guerrero del Siam. Son peces asiáticos con peculiaridades y características únicas, por ejemplo, sus colores o sus aletas, que son majestuosas. Estos peces también tienen la característica de ser bastante agresivos y territoriales. Esta cualidad está siendo estudiada por científicos de la UAM Iztapalapa. Vamos a ver de qué se trata. Escenas como estas son comunes entre diferentes especies. Es la agresividad animal, un mecanismo de supervivencia, un elemento vital de comportamiento para la autoconservación. La agresión es un instinto como el hambre, la reproducción, y todos esos son instintos que están integrados al genoma de los organismos y que sirven para la sobrevivencia de las especies. A diferencia de la parte en que la violencia actúa en contra de la integridad de los animales. Uno de los científicos más destacados en el estudio de la conducta animal fue Konrad Lorenz, médico y zoólogo austriaco. El llamado padre de la etología recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 por su investigación sobre la impronta, etapa en la que los polluelos y otras crías aprenden a reconocer y a seguir a sus padres, aunque sean adoptivos. En el tema de la agresión, Lorenz descubrió que su función es establecer la jerarquía en las sociedades animales y determinar los roles de sus integrantes. Cuando dos machos pelean, el ganador se convierte en el líder. Al ser respetado por los demás, mantiene el orden, defiende el territorio, dirige la caza y se reproduce con mayor número de hembras para que las siguientes generaciones sean fuertes. La agresión nos da jerarquización, nos da organización social, como podemos citar algunos ejemplos como los lobos o como algunos chimpancés, la especie chimpancé. Nos da selección sexual, donde el mecanismo de la agresión está muy presente. Con el fin de aprender más sobre el instinto de agresividad, investigadores de biología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
analizan el comportamiento del Betta splendens, un pez de agua dulce, originario de Asia, muy popular en los acuarios por su belleza y su temperamento agresivo. Los peces beta son muy jerárquicos, son muy agresivos porque son territoriales, o sea, a ellos les interesa conservar el ambiente donde viven y entonces manifiestan su agresión. Hemos visto, por ejemplo, en nuestros experimentos que la agresión en estos casos puede ser evocada por los colores de los animales, por el tamaño de ellos, por la textura, el brillo. Los betas son separados por barreras de cristal transparente u opaco para que no se hagan daño y son expuestos a diferentes estímulos como la luz o la temperatura. Y dejamos que ellos muestren todo su comportamiento agresivo. ¿Cuáles van a ser estos comportamientos agresivos? Van a ser visualizaciones, va a haber respuestas, va a haber mordidas, va a haber lances, va a haber zigzagueos. La agresividad en las especies asegura su evolución. No persigue destruir ni causar la muerte, sino generar un orden natural. Hola, mi nombre es Janet Rangel y yo quiero saber qué es un banco de semillas. Uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestro planeta es que falta el alimento. A partir de ahí empieza a surgir la necesidad de cómo conservar ese material para poder alimentar a tanta población. Y uno de ellos es el banco de germoplasma vegetal. Entonces se mantiene conservado el material biológico, que en este caso serían semillas, por decir un ejemplo, con la capacidad de germinar y dar una planta que en un futuro daría alimento a la población. Y se tienen diferentes bancos. Entonces es un centro de conservación. Hay muchos en el mundo y México está a la par en tener algunos de ellos y en los cuales se conserva el material endémico de la zona. Hay un banco de semillas que es lo más conocido, pero también podemos mantener alguna otra parte biológica que tenga capacidad reproductiva. Hay varios institutos que lo están realizando. De los que me vienen a la mente ahorita es Yucatán, Chapingo, un instituto de Morelia y bueno, nosotros la UAM tenemos implementado hacer un banco de germoplasma, pero en este caso es de especies de peces, principalmente acuícola, entonces que tienen importancia en la alimentación humana. Pero, por ejemplo, Chapingo tiene resguardado una gran cantidad de especies, principalmente endémicas de México. Y de hecho se guardan las semillas y esas se mantienen en un lugar adecuado que cada X tiempo se tienen que germinar para seguirlas manteniendo. Entonces, estas bóvedas en particular tienen las semillas, las congelan a menos 70 grados centígrados, algunas en nitrógeno líquido o en vacío. Y después de un tiempo considerable germinan estas semillas para ver si siguen siendo viables. Una vez teniendo producto de esta germinación, vuelven nuevamente a almacenarlas. Y así es el procedimiento por mucho tiempo. Nosotros ahorita estamos viendo lo que sería la parte de semilla, siendo que es la más conocida para el público y dando la importancia que representa esa semilla, que vemos todos los días, pero no sabemos qué es. Y que va a dar origen a un nuevo ser, una planta. Así concluye nuestra visita a la Feria de Ciencias de la UAM Iztapalapa. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.